Buenos días, compañeros, compañeras y profesores. Somos Sebastián Calderón, Miguel Ángel Mejía, José Ignacio Sáenz, Auriel Sierra y Alejandro Zúñiga, y hoy hablaremos sobre el motor de plasma, creado por Franklin Chang Díaz. Franklin Chang Díaz nació el 5 de abril de 1950 en San José, Costa Rica. Su atracción hacia el espacio y las estrellas comenzó cuando veía los programas del espacio en la recién globalizada televisión. Es graduado del Colegio La Salle en San José y el lanzamiento de Sputnik en 1957 cristalizó su sueño, impulsándolo a que con solo $50 en su bolsillo partiera a Estados Unidos. Ahí repitió su último año de colegio para aprender inglés y obtuvo una beca para estudiar ingeniería en la Universidad de Connecticut. Terminó sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, obteniendo su doctorado en ingeniería nuclear. En 1979 fue escogido para participar en un programa de la NASA. Chang se muda a Houston y deja una gran marca en esa institución, participando en 7 misiones espaciales y volando en los transbordadores Columbia, Discovery, Atlantis y Endeavour. En el 2005, Franklin se separó de la NASA para fundar una empresa propia, la cual llamó Ad Astra. En esta organización, Chang llevó a cabo la creación de un nuevo tipo de motor, que en términos sencillos utiliza plasma en lugar de combustión. En el 2012, el motor demostró un rendimiento bueno y una liberación constante de plasma. La primera estimación para la prueba del motor era para el 2014 en la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, hubo atrasos en el proceso que no lo permitieron. Algunos conceptos que se deben definir antes de comenzar a hablar concretamente del motor son los siguientes. Motor de cohete. Un motor de cohete es una máquina que empuja un cuerpo mediante la expulsión a la atmósfera de gases que provienen de una cámara de combustión. Esta definición se limita a los motores convencionales, pero en caso del motor de Chang, la combustión no es la fuente principal. El porqué de esto se explicará más adelante. Combustible de propulsión. El combustible de propulsión es la sustancia utilizada en el motor convencional y es útil por su combustión. Normalmente, en motores convencionales, el combustible suele ser hidrógeno líquido o queroseno. Plasma. El plasma es un estado de la materia en el que los electrones han sido despojados de sus átomos originales y, por tanto, los átomos se han cargado eléctricamente. Consecuentemente, la sustancia se ha vuelto un gas ionizado. El plasma cuenta con muchas propiedades importantes que afectan a la hora de construir el motor, entre ellas la efectividad para conducir la electricidad y su gran respuesta hacia los campos magnéticos. Ya con estos conceptos importantes claros, se pasará a hablar sobre el motor BAS-IMR, que fue el creado por Franklin Chang, además de compararlo con otros motores de plasma iónicos. El motor de magnetoplasma de impulso específico variable o BASIMIR es un motor eléctrico que usa plasma como su método de propulsión. El motor funciona mediante la ionización de su combustible en plasma. Este plasma es posteriormente acelerado y dirigido en una dirección específica mediante el uso de campos electromagnéticos. Cabe destacar que los campos electromagnéticos son generados mediante imanes de cobre que son enfriados constantemente con nitrógeno líquido. Al liberar este plasma, se genera un empuje en la dirección contraria, lo que impulsa el cohete. El BASIMIR puede variar su combustible, pero se pueden utilizar gases como argón, deuterio y helio. El proceso se puede resumir en 3 etapas principales. La primera es la ionización del combustible. Primero, este es inyectado en un tubo con un magneto y 2 antenas de ondas de radio. La primera sección se conoce como la sección helicón y básicamente ioniza el combustible. Las ondas de radiofrecuencia son útiles para inyectar energía en el combustible sin necesidad de que exista alguna especie de electrodo en contacto con este. Por ello, las ondas de radiofrecuencia disminuyen el gasto en la etapa de la ionización. Al ionizar el combustible, este ahora es sensible a la influencia de un campo electromagnético, ya que posee una carga. La segunda etapa se da en la sección calentamiento ion ciclotrón. Esta sección utiliza otra antena de ondas de radio para calentar el plasma. El calentamiento de los iones resulta en un aumento en el componente de la velocidad de los iones perpendicular a la dirección del campo electromagnético. Finalmente, el plasma es eyectado y se utiliza para acelerar el cohete. Sin embargo, ¿cómo sucede esto? Esta propulsión se basa en la segunda ley de Newton de acción-reacción, en la que la salida de plasma del cohete ejerce un empuje de igual magnitud en la dirección contraria. El uso de campos electromagnéticos es crucial para la aceleración. El BASIMIR usa un campo electromagnético generado con magnetic mirrors. Este campo se genera con 2 electroimanes con forma de anillo, cuya corriente de energía fluye en la misma dirección. Las partículas se mueven en este campo de una forma helicoidal. La velocidad de la partícula posee 2 componentes, una componente paralela al campo electromagnético y una perpendicular a este. Al aumentar la corriente del campo electromagnético, aumenta la componente perpendicular, pero disminuye la componente paralela para conservar el total de la energía. Dependiendo de la localización de la partícula en el magnetic mirror, esta varía en sus componentes de velocidad. Si se encuentra en el centro del espejo, las fuerzas ejercidas por ambos anillos no tendrán efecto en los componentes de la partícula. Sin embargo, si la partícula está saliendo del espejo, el desequilibrio de los campos acelera la partícula. En el caso del BASIMIR, los campos facilitan la transformación de energía y la aceleración de la partícula, además de mantener contenido el plasma. El motor de magnetoplasma de impulso específico variable, que fue el motor creado por Franklin Chang, es un nuevo tipo de propulsión espacial eléctrico que tiene muchas ventajas comparados a otros tipos de motores. Buscando alternativas más eficientes para
encontrar un motor de plasma que funcione correctamente para poder cumplir las metas que se tienen, se creó un tipo de motor que se llama motor de iones, que tenía ciertas desventajas y no funcionaba tan bien como este nuevo motor del que vamos a hablar. Este motor trabaja con plasma y también se pueden usar partículas de luz dependiendo de lo que se vaya a hacer. La diferencia de este nuevo motor y la razón por la cual se quiso hacer y mejorar es porque los otros motores de iones no trabajan igual a este, porque no son lo suficientemente poderosos como para mover humanos o, o maquinaria muy pesada. Y la diferencia principal está en que lo que hace es calentar el plasma, pero lo hace de una manera más eficiente. Esto lo hace calentando el plasma con ondas electromagnéticas, pero esto igual puede tener algunas desventajas de las cuales ahorita vamos a hablar. La meta principal de este proyecto es crear un motor que pueda andar por 100 horas consecutivas con 100 kilowatts de poder y que sea de 10 a 100 veces más poderoso que un motor de iones convencional, porque en realidad se necesita muchísimo más poder que un motor de iones convencional para poder cumplir la meta de por lo menos llegar a Marte. Se necesita por lo menos que sea 2000 veces más poderoso, y en este caso es cuando se usaría un reactor nuclear. Y hasta ahora ya se ha logrado que el motor esté por 10 horas consecutivas en función. Otra diferencia muy importante es que antes el combustible que se usaba para estos motores era muy pesado y no se podía transportar fácilmente, y estos iones, tras de que son mucho más livianos, son fáciles de conseguir y son económicos. Entonces, como ya decía anteriormente, los motores de iones fueron creados para reemplazar a los motores químicos, pero no tenían esta capacidad de poder transportar o manejar grandes cargas útiles, como un grupo de humanos o todos los suministros que necesitarían para un viaje. Pero el nuevo VAS-IMR es muchísimo más eficiente en cargar mucho más peso. El VAS-IMR también tiene la capacidad de variar su empuje e impulso específico, o sea, variar sus parámetros de escape, y esto lo hace con el fin de cumplir de forma óptica con los requerimientos de la misión, lo que se traduce en un tiempo mínimo de viaje con la máxima carga útil entregada para una determinada masa de combustible. También, como ya había dicho anteriormente, el VAS-IMR utiliza ondas electromagnéticas para crear y energizar el plasma dentro de su núcleo. Esto a veces puede ser una desventaja, porque estas ondas son difíciles de producir y además necesitan muchísima energía para poder hacerlas. Entonces, aquí es cuando se piensa utilizar un reactor nuclear pequeño. El problema de usar este reactor es que es muy peligroso y aún se requiere de práctica de los humanos para poder manejarlos, porque estamos hablando de transportar vidas humanas, entonces podría resultar muy peligroso. Entonces, por eso se necesitan un par de años o bastantes años para poder empezar con el proyecto. Utilizando este método para calentar el plasma, nos podemos asegurar de que el plasma no tenga contacto con ningún electrodo de ningún otro material, y esto genera mayor fiabilidad y una vida útil más larga, y permite una densidad de potencia muy superior a los propulsores iónicos u otros diseños de cohetes de plasma de la competencia. También, en vez de usar energía nuclear, se puede utilizar energía solar, pero esto solo se podría usar en misiones cercanas a la Tierra, como compensación de arrastre para estaciones espaciales, transporte de carga lunar y recarga de combustible en el espacio, no para un viaje muy largo. Este proyecto tiene como intención crear un motor de iones de plasma, el cual se verá como una fuente de energía de propulsión de naves espaciales. Este motor vendrá una alternativa barata y eficaz. Estos motores también podrán utilizar la luz solar en el espacio para producir más energía. Por lo tanto, no se necesitarán grandes cantidades de combustible químico pesado. Como resultado, el cohete será más ligero. Este motor es 10 veces más potente que los motores convencionales antes usados para viajar al espacio. Esta tecnología está enfocada en la idea de explorar otras partes del sistema solar, tal como un posible viaje a Marte. Este motor permitirá que los viajes a Marte sean considerablemente más rápidos. Esto implica que se podría viajar a Marte en tan solo 39 días, un tiempo incluso menor que el ITS de SpaceX, que dura entre 80 y 150 días. Se espera que con las nuevas posibilidades que va a traer el funcionamiento de este motor, los viajes al espacio sean mucho más baratos, lo que eventualmente permitiría el establecimiento de un laboratorio lunar. Este proyecto también tiene un impacto muy importante en la física costarricense, principalmente por tres razones. Número uno, porque sitúa a Costa Rica como un país con gran influencia en avances tecnológicos. Número dos, porque por primera vez un costarricense será el creador de un motor que llevará a los humanos a Marte. Número tres, porque servirá como inspiración para muchos jóvenes costarricenses que, basándose en este proyecto, seguirán sus sueños. Es de mucha admiración el trabajo realizado por Franklin Chang, un costarricense que desde niño luchó por alcanzar su sueño y ahora está trabajando en un motor que, si todo sale bien, revolucionará los viajes espaciales. Este motor no es en vano la ilusión de muchos costarricenses, ya que es una idea muy prometedora que cada vez se va haciendo más realidad.
Costa Rica está dando grandes pasos en los viajes espaciales y se le debe aplaudir por tales. Muchísimas gracias.